Y en mi caso he creado desde el caos, desde el sufrimiento más profundo, inventado o no inventado, pero de verdad que es una forma de expresarse. Que he sufrido mucho y desde ahí yo me expresaba y desde ahí no era además que me expresaba, era que sobrevivía con la pintura, porque de otro modo me hubiera ahogado. O sea, para mí la pintura fue, y por eso fue tan importante en ese momento en el que entré en catarsis. Para ese entonces mi vida estaba absolutamente desordenada y yo no tenía ningún dominio de mis emociones y me recontraganaban las emociones, y con el dolor que yo sentía yo creaba, y crear para mí era el refugio, era el alivio, era la única manera de sobrevivir, era mi salvación. Bienvenidos a otro episodio de Diseño Sin Límites. Hoy vamos a hablar de arte, de creatividad, de pasión al arte también. Hoy tenemos el gusto de conversar con Mateo Cabrera. Hola Mateo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Yesenia, muchas gracias por la invitación. Muy bien, gracias. Gracias por estar aquí. Mateo, cuéntame cuál fue tu primer encuentro con el arte. ¿En qué momento decides de pronto a esto me quiero dedicar? Claro. Mira, desde chiquito definitivamente yo me destacaba en la clase de arte y me venía muy bien lo de la motora fina, como le llaman. Sí. Entonces, digamos que ese fue en un principio un factor que debe haberme condicionado positivamente para yo considerar la carrera de pintor como una opción de vida, ¿no? Uh-huh. Sin embargo, tuvieron que pasar varias otras cosas luego, ¿no? Para empezar, para comprender un poquito mi circunstancia específica, uh-huh. Mi padre era poeta y era artista, entonces no estaba lejos de mi esquema de posibilidades, uh-huh. ¿no? Para mí fue una opción normal y fácil. Además tengo algunos antepasados también que fueron artistas, más de uno en realidad. Entonces siempre fue una opción para mí. No he crecido pues en un entorno ejecutivo donde de pronto vine con la idea de querer ser artista y todos me miraron rarísimo. Claro, rompiendo el Claro, no el hubo molde, en realidad, no hubo mayor resistencia. Fluyó y te apoyaron. Sí, fluyó y me apoyaron y además hizo sentido desde el principio. Sin embargo, es cierto que voces de cautela me dijeron, oye, ¿estás seguro? De repente haz algo más algo más aplicado y que tenga mañana una manera más fácil de generarte ingresos. Entonces, en efecto, yo escuché las voces cautas porque siempre he sido un sujeto mesurado, y desde ahí decidí estudiar comunicaciones porque sentí que en las comunicaciones encontraba un montón de mis intereses que se tejían bastante bien, ¿no? Estaba la fotografía, estaba el cine, estaba el diseño gráfico, y todo eso también me gustaba, porque uh-huh. como artista que soy, no es que solamente soy pintor. Si eres pintor nada más, de repente puedes ser pintor nada más y no ser artista. Y yo creo que por sobre todo yo soy artista, antes que pintor. Y después he sobrevenido en la idea de que es necesario que yo profundice en una técnica en específico, y lo mío es el óleo y es la tela. Y ahí me he quedado, pero hasta ese momento no tenía claro cómo iba a expresar mi mundo, mi creatividad, y las posibilidades eran varias. Entonces me fui por el diseño gráfico con entusiasmo, por la publicidad, el cine me encantaba. Uh-huh. Y después de decantar varias cosas ya me fui por la pintura. Uh-huh. ¿Y recuerdas un momento en el que dijiste, sí, esto es lo mío? Mira, cuando tenía 21 años, recuerdo clarísimo que estudiaba comunicaciones y ya estaba en el tercer año. Me faltaba 1 año y medio para acabar la carrera. Y esos 3 años, a pesar de haber cumplido bien con mis obligaciones como estudiante de comunicaciones, yo estaba en el 10º superior, me sacaba buenas notas, pero lo mío era pintar. Yo tenía la suerte de tener un taller en casa y ya pasaba las más horas pintando y las más horas escribiendo. Y bueno, diseñando, pero dándole forma a mi discurso propio, personal, y lejos de la obligación de tener que complacer a las tareas, a los deberes que tienes que complacer cuando tú
cuando tú trabajas en algún tipo de arte aplicada, como la arquitectura, la decoración, también te expresas, pero tienes que complacer a tu cliente. Yo estaba en lo mío. Y desde ahí cada vez eso cobraba más fuerza, y cuando tuve 21 años y me faltaba 1 año y medio para acabar la carrera, y ya estaba en un trompo de esos de adolescencia tardía y estaba deprimidísimo. Y recuerdo un día frente a mi mamá ponerme a llorar y hacer una catarsis bravísima de decirle que me quería dedicar a la pintura, que quería vivir en mi mundo y desarrollarlo, y ya está. No quería seguir interactuando con el mundo como venía haciéndolo. Fue un capricho, fue un exabrupto definitivamente inmaduro, pero mamá me apoyó. Y desde ahí me dediqué a la pintura y bueno, acá me tienes, ¿no? Ahora que comentas eso de que tenías que estudiar, sacar notas, o sea, en verdad, en mi caso yo recuerdo algo similar cuando estudiaba en el colegio. También tenía buenas notas, era de los primeros puestos. Estudiaba para sacarme buenas notas, pero no necesariamente me gustaba. Yo desde muy chica quería ser diseñadora de interiores, arquitecta de interiores, y me pasaba lo mismo, ¿no? Eso que vas al colegio, cumples tu función, pero ya sabes, en mi caso ya sabía lo que quería, y a veces le decía a mamá, estos años de secundaria, como que, ¿por qué los tengo que hacer? Como que ya quisiera de una vez ver mi carrera y ganar este tiempo, ¿no? Tú la tenías más clara que yo entonces, porque en el colegio ya estabas cuestionando lo que hacías en el colegio y has salido de frente a estudiar lo propio. ¿Has estudiado decoración o...? Sí, de frente. De frente, entonces no, sí. Tú no has perdido tanto tiempo. Y cuéntame, ¿qué papel juegan tus emociones en tus obras de arte? Me gusta la pregunta porque efectivamente necesitas una situación extrema para que se exprese con correcta intención y con fuerza la creatividad, ¿no? Y en mi caso he creado desde el caos, desde el sufrimiento más profundo, inventado o no inventado, pero de verdad que es una forma de expresarse. Que he sufrido mucho y desde ahí yo me expresaba, y desde ahí no era además que me expresaba, era que sobrevivía con la pintura, porque de otro modo me hubiera ahogado. O sea, para mí la pintura fue, y por eso fue tan importante en ese momento en el que entré en catarsis, que te mencioné, 21 años, porque para ese entonces mi vida estaba absolutamente desordenada y yo no tenía ningún dominio de mis emociones y me recontraganaban las emociones y como te dije, estaba deprimido, y con el dolor que yo sentía, yo creaba, y crear para mí era el refugio, era el alivio, era la única manera de sobrevivir, era mi salvación. Entonces, pero después la vida va temperándote y con el paso del tiempo es un hecho que ya no estoy pintando desde ese lugar, sino desde otro lugar. Y no te voy a decir que pinto desde La Paz, pero trato de estar lo más cerca de ella para crear desde ahí, para crear con gusto, con placer y con tranquilidad, ¿no? Entonces, eso ha sido una elección casi. Hay algunos que dicen, no, yo boceteo o algo, o a veces te sientas, miras y de pronto te van viniendo las ideas. ¿Cómo es un poco de pronto tu proceso creativo? Bueno, tú sabes que claro, ha sido el tema del lienzo en blanco es un tema de debate. Claro, sí, porque... Y es un tema que debe generar un montón también de incertidumbre en varias personas. Justamente eso es lo que hay frente al lienzo en blanco, ¿no? Hay incertidumbre. Porque tienes un lienzo en blanco y las posibilidades son infinitas. Son infinitas. Eso nomás ya para mí, no sé si soy un alma aventurera, pero para mí ya eso es recontra estimulante. O sea, me encanta estar ahí, tener el lienzo en blanco y no saber todavía a dónde voy. ¿Cómo va a terminar? Es el entusiasmo que me genera la posibilidad de ser creativo, ¿no? Yo te diría que es el primer encuentro con mi previo. Y ya el siguiente es empezar a imaginar, ¿no? Entonces comienzo a volar y de pronto me provoca darle forma a esto o a lo otro y ya después viene mi método específico donde yo trabajo hoy día digitalmente. Como yo trabajaba mucho con el diseño gráfico y con el Photoshop, en algún momento planteaba mis pinturas a mano, pero después tenía que buscar las referencias en fotografías, que no trabajo del natural, ¿no? No iba a traer mis modelos al taller, ni traerme un caballo al taller y copiarlos. Necesito una foto. Entonces el proceso se me ha ido simplificando y hoy día ya concibo la idea
en mi mente y voy de frente a la fotografía. La fotografía la ensamblo tipo un collage, la trabajo en Photoshop, lo integro, pongo todos los elementos que quiero ver en mi óleo y después lo transfiero, o sea, lo copio. Me imprimo la imagen y la copio al lienzo. Entonces, ya sé a dónde llego. Pero ya una vez que tienes el lienzo, ya con todo listo para pintar, me imagino que a veces también va mutando un poquito. A veces lo tenías con ciertos colores y de pronto le agregas, no sé, en tu caso, un animal más, o le agregas algo más. Y esa es la cereza del pastel, porque te diría el momento cumbre. Es que le pones ahí su toque. El momento en el que termina porque además, si bien es cierto que tú estás componiendo cuando tienes el boceto de la imagen en digital en la computadora y vas a transferir la misma composición al lienzo, solamente que agrandado, pero es que solamente agrandado ya cambia las cosas. Sí, claro. Y además cambia las cosas, la textura, y cambia las cosas porque el color no va a ser igual, es una referencia a la imagen. Entonces, una vez que estás en el lienzo, puedes haber llevado a culminación tu boceto y sin embargo no funciona el boceto como te funcionó en la fotografía. Entonces tienes que resolverlo y ahí siempre viene una problemática adicional donde tienes que agregar o quitar, y en ese agregar o quitar hay siempre un momento de magia fantástico porque muchas veces termina ahí justo apareciendo algo que termina de darle un sentido nuevo a la obra, y en ese sentido es siempre una aventura de principio a fin, ¿no? Y además viene el texto y el texto aparece al final. El texto ocupa un espacio y por eso te ayuda a terminar de componer y además le termina de dar significado a la obra. Y el texto yo no lo conozco hasta que no se me revela, y se me revela hacia el final siempre, ¿no? Qué interesante. ¿Sientes que con tu arte eres capaz de crear emociones colectivas? Yo considero que el arte en sí genera emociones a todos y nos generan distintas emociones. Pero ¿hasta qué punto consideras el poder de tu arte y cómo puede impactar en las personas, o cómo te gustaría que impacte en las personas? Ya, mira, a diferencia tuya, y esto también es un tema de polémica porque lo escucho mucho, el arte tiene que generar emociones. A mí me gusta enfocarlo de otra manera. Yo no siento que el arte deba generar emociones y no quiero que genere emociones. Porque entendamos las emociones como alegría, tristeza, entusiasmo, temor. Todo eso ahí está bien, pero nosotros todo el tiempo estamos sintiendo emociones. O sea, en tu cabeza estás recordando algo y ya estás sintiendo la nostalgia del momento o estás sintiendo el temor de algo que puede ocurrir. Emociones es todo el día, tenemos una sobredosis de emociones. En mi opinión, la pintura debe lograr lo opuesto. Y esa es la magia del arte para mí. La pintura debe ser capaz de llevarte a un lugar de asombro, y en ese asombro debe haber justamente un detenerse de la mente, sus pensamientos y sus emociones. Y en ese momento de contemplación, por más corto y breve que sea, hay acceso a una experiencia que es, en mi opinión, distinta a las emociones y más importante que ellas, que es una especie de dicha, más o menos, pero una especie de dicha de estar enfrentándote a algo que es auténtico, a algo que es profundo, algo que refleja el misterio de la vida, y desde ahí algo que no eres capaz de etiquetar y que no es algo corriente como todo lo demás. Entonces ahí justamente es donde cesan las emociones y entras en esta conexión casi divina. Yo estoy exagerando y dirás que soy un exagerado, pero es casi divina. Y esa es la magia de la pintura. Me gusta mucho tu enfoque. Ahora vivimos también en un mundo mucho de redes sociales, de likes, de comentarios. ¿Cómo ves las redes sociales en la vida de un artista? Hoy día, para tu arte, ¿no? Por supuesto. O sea, en relación al Mira, arte. Desde varios frentes puedo argumentarte lo relevante que se vuelven las redes sociales en el acto creativo y en el acto además de consolidar tu imagen de artista también, y en el sentido del mercado también. Pero es obvio y evidente, inclusive a nivel de cuánto va a influenciar en tu diseño, o sea, en tu arte mismo.
yo estoy viendo redes sociales como tú todo el tiempo. Yo consumo un montón de imágenes de artistas. Yo tengo acceso a los mejores pintores del mundo. Cualquier lugar remoto yo ya lo tengo en mi teléfono y yo veo todo lo que hacen. Entonces yo estoy nutriéndome de ellos. Estoy siempre con un nivel de exigencia que siempre es más alto y más alto, porque mi referente no es mi localidad, no es la galería de la esquina, es el mundo. Entonces eso es un alcance fantástico que me da el Instagram, sobre todo. Y de ahí para adelante, además, me encuentro con fotografías a veces. Sigo muchos decoradores, muchos fotógrafos de paisajes, etcétera, etcétera. Y desde ahí encuentro cosas que me recontramotivan, me estimulan, y las grabo. Y después me pueden servir como input para crear mis composiciones. Entonces, claro que hay muchísimo de eso. Y también a nivel de mercado, una vez que sales a venderte, necesitas las redes sociales. Si no te apoyas en ellas, como yo estoy haciendo ahorita, gracias a ti en este caso específico, no creo que tendría el éxito que tengo hoy día si no fuera porque también sé administrarme a nivel mediático, ¿no? Creo que es indispensable para cualquier artista hoy día. Hoy por hoy, así es. Sí. O te unes. Sí, mira, si yo pudiera, renunciaría a las redes sociales, con seguridad te lo digo. Y en algún momento... Por eso te lo pregunté, porque los artistas viven en su mundo, pero es el hoy, es el futuro. Yo ya renuncio, Yesenia. Aprovechame ahorita porque cualquier día me meto a la cueva y no salgo más. O sea, si es que yo tengo la posibilidad de ya no necesitarme, esforzándome en esta dimensión, yo desaparezco mis redes sociales, out, para siempre. Y me dedico a pintar y sí, me aíslo. Me encantaría. Claro. Vendrá algún día, pero ahorita todavía no puedo. Claro. Tengo que empujar el coche todavía. ¿Y alguna vez en todos estos años has tenido un fracaso que lo consideres de pronto trascendental en tu carrera y que ha sido súper importante para el Mateo que eres hoy en día? Pues fracasos múltiples, desde el principio de los tiempos. O sea, tengo recuerdo pero por supuesto, ¿no? O sea, desde momentos pequeños en los que termino una obra y siento que he hecho una maravilla, porque y ese es otro tema de conversación, pero hay como una especie de frenesí o hipnosis cuando estás pintando algo porque crees que estás a punto de que estás creando la maravilla más maravillosa. Porque es tuyo y tú lo haces con amor, con pasión. Porque pierdes toda la objetividad del mundo. Estás convencido de que lo que estás haciendo va a revolucionar el mundo, porque es ya tu maravilla máxima. Y cuando pasan 3, 4 días comienzas a mirarla bien y te das cuenta que no, está llena de errores. O sea, pierdes la objetividad en el proceso creativo siempre. Siempre sientes que estás haciendo lo más increíble que estás haciendo. ¿Qué has hecho, perdón? Pero casi siempre después ganas objetivo y te das cuenta que es una obra más, a veces más, menos, pero... Bueno, pero te estaba respondiendo la pregunta, porque fracasos hubo muchísimos y siguen habiéndolos todo el tiempo, ¿no? Para mí es un fracaso cada vez que yo... Un fracaso con el que convivo perfectamente y que no me afecta porque entiendo que el mundo es muy complejo, que todos tenemos sensibilidades distintas y que no todo el mundo tiene que apreciar tu trabajo. Pero muchas veces yo le muestro mi arte a alguien y veo la reacción de la absoluta indiferencia y para mí es un pequeño fracaso. Pero natural, porque la vida está hecha de fracasos y eso hace que yo quiera pintar mejor y esforzarme más simplemente, ¿no? Entonces esos son los pequeños fracasos, pero te puedo hablar de uno específico un poquito más, hacemos un énfasis en uno de ellos que viví hace poco, que fue que me fui a un retiro de pintura en una isla en España. Nos metimos, éramos como 50 pintores de todo el mundo y con la dirección de 4 o 5 pintores que son de calibre mundial, los mejores pintores del mundo. Ya me estaban dando cátedra a un montón de artistas tipo yo de diferentes partes. Y en ese momento, cuando me tocó reñirme frente a ellos y me di cuenta que estaba lejísimos del estándar que yo en ese momento llegué considerando que tenía. O sea, me hizo un reality check bravísimo y yo entendí que tenía que esforzarme mucho más. Ya, pero eso me pasó varias veces antes, pero me pasó hace poco en ese retiro, ¿no? Gana perspectiva. Claro, sí, pues, es verdad. A veces uno se equivoca. Cree que, lo que tú haces es magnífico porque te lo celebra tu grupito, pero aguanta. Mírate al mundo y date cuenta que estás lejos. Tienes que esforzarte más, ¿no? Que está bien, es parte de los procesos y parte de salir adelante, ¿no? Es necesario. Y hablando de esto, ¿qué le dirías a alguien que recién quiere entrar
al mundo del arte o que recién está iniciando? O sea, depende, ¿no? Si esta persona quiere tener éxito en el mundo del arte, bueno, tiene que aprender a conciliar también con el público, ¿no? Porque a veces hay una especie de cliché romántico donde el artista no concede, porque el artista hace lo que le viene del forro del alma y nunca hace una concesión. Y mentira, yo soy testigo en mi proceso personal cómo la audiencia ha ido modelando mi arte, y hoy día yo lo que hago, sin lugar a dudas, ha sido influenciado enormemente por la expectativa del público. Y yo me he dejado llevar hacia donde otros quieren, por supuesto, sin traicionarme a mí, porque yo en todo momento estoy haciendo aún lo que a mí me parece interesante y lo que a mí me complace, me satisface y me deleita. Yo no estoy haciendo algo solamente para complacer, pero es un trabajo en el que vas de la mano con tu audiencia y vas haciendo concesiones y vas avanzando en una dirección, y esa dirección va siendo determinada por el público. Y te vas conociendo también, ¿no? Porque ahora tú haces un trabajo figurativo, es Exacto. como un mundo imaginario combinado con un mundo imaginario, pero ¿siempre fue así? ¿Siempre comenzaste con el no fue así. Figurativo? No fue así, yo me fui dando cuenta, a ver, he tratado con el abstracto, he tratado con lo más expresivo, he tratado con el collage, he tratado con las manchas coexistiendo con lo figurativo, pero al final, como te digo, la audiencia misma, yo he visto que lo que más impacto causa, porque, a ver, también no hay que engañarse, porque hay otro cliché, también sería un consejo, no hay que engañarse. Tú pintas para los demás, tú pintas para que los otros vean tu trabajo y para que los otros te celebren, y para que el otro se deleite. Entonces, mentira que tú pintas para ti mismo. Entonces tú tienes que, yo, aceptado eso ahí, sin que me genere ningún tipo de complejo o vergüenza, aunque te digo es un anti-cliché, ¿me entiendes? Porque lo normal es escuchar lo contrario, pero a mí no me incomoda la verdad, y desde ahí te digo, yo he buscado complacer muchas veces sin traicionarme a mí. Tiene que ser, mi criterio esencial es que para mí tiene que seguir siendo un proceso de aventura y un proceso de entusiasmo. O sea, a mí me tiene que gustar lo que estoy haciendo, me tiene que encantar lo que estoy haciendo. Pero si de paso veo que voy por acá y hago que a ti también te encante, pues a mí me encanta más también, porque yo estoy dando. Y dar significa recibir. Y esa es la ruta que yo sigo. Entonces, donde hacía cosas que para mí eran interesantes, pero no lo eran para los demás, fui yendo más hacia lo figurativo, porque lo figurativo además tiene este reto intrínseco, fantástico, que es el de dominar la técnica, que es ya un reto incansable, porque para pintar bien es mucho más complicado. Entonces, y más valorado también. Y más valorado por eso, porque es más honesto, que tú te asombres cuando ves que yo te hago el cuerpo de una mujer bien pintado, que si yo te hago solamente unas manchas. Las manchas te pueden sorprender, pero de pronto lo otro... El impacto es distinto. El impacto es mayor. Y aparte he terminado disfrutando sin darme cuenta del hecho de contar historias, que es algo que yo jamás consideré importante en mi arte, porque lo mío era solamente estético. Hoy día ya me doy cuenta que termino compartiendo otros dones que tengo, como el de la expresión verbal, donde puedo escribir y donde me doy cuenta que sin querer queriendo estoy creando esas historias que son desconcertantes, pero son historias, y estoy siendo también un contador de cuentos. Entonces eso le añade una dimensión extra. Y cuando tú haces los cuadros, ¿tú siempre los haces a pedido o haces cuadros que los muestras en las galerías? O hay clientes que te dicen, no sé, me invento, ¿no? Quiero para mi casa de playa, me encanta tu arte, claro, haz lo que quieras, pero ponme un pez espada, porque me gustan los peces espada. Tal cual. O sea, tú ya, no sé si ya te he explicado mi proceso, pero ya lo entiendes. No. O sea, es más o menos a lo que me dices. Cual. Porque hay que vivir del arte, tienes que, como dices, ¿no? Complacer al cliente, pero obviamente sin perder tu esencia. Entonces, por supuesto. Y muchas veces a mí también me dicen, mira, me encanta, no sé, el rojo. Ya, ponme el rojo y luego haz tú lo que quieras. No, ponme esto y haz tú lo que quieras. O sea, yo no voy a aceptar que vengas. No voy a aceptar que vengas y me digas, mira, ¿ves esta pintura? Házmela igualita. No, eso es incapaz. Eso no lo voy a hacer porque, ¿sabes por qué no lo voy a hacer? Porque me voy a aburrir. No, y porque ya no sería Mateo Cabrera. No, pero además porque no me interesa, claro, porque me voy a aburrir.
y yo no quiero aburrirme, yo disfruto mi proceso. Si tú vienes y me dices, quiero un pez espada que esté colgado del techo, yo por un momento voy a decir, eso no necesariamente es Mateo Cabrera, pero lo voy a hacer porque lo voy a tomar como un reto. Porque además me vas a permitir ampliar la imagen. Cuenta sobre, claro. Entonces yo sí acepto esas condiciones, sí trabajo a pedido y lo hago además porque no tengo stock. Yo no tengo, no es que tú... No trabajas stock con la O sea, no tengo. Si tú vas a mi taller porque te interesa mi arte ahorita, el día de hoy, yo tengo una sola pintura. La terminé hace 2 meses y todavía no la he vendido, pero lo demás ya lo he vendido. Entonces, muchas veces van a mi taller y me dicen, Mateo, me gusta tu trabajo, me encanta, y tengo una pared de ese tamaño, hazme algo de ese tamaño. Y yo le digo, perfecto. Si quieres, márcame pautas. Me dice, no, a mí me encanta tu tablero de ajedrez, a mí me encantan tus peces voladores. Ponme un pez volador. Feliz, te pongo tu pez volador. Me encanta complacerte. Me encanta trabajar a pedido, lo hago todo el tiempo. ¿Y alguien te ha dicho que te pareces a Vincent Van Gogh? Me lo dicen con frecuencia. ¿Sí? Más de la que podrías imaginarte. Me dicen que me parezco a Vincent Van Gogh con frecuencia. Pero claro, es que era colorado, ¿no? Y tenía esta barba medio... Sí, yo también sí me parezco. De repente también tenía una miradita intensa que de repente se parece a la mía. No sé. Estoy pensando yo en voz alta, ¿no? Gran pintor. O sea que cuando me lo dicen, no sé si era guapo o no, pero yo lo tomo como un halago de todas maneras. Gracias, Mateo. En verdad ha sido lindo conversar contigo, conversar del arte. Todo este gran camino que los artistas llevan, ¿no? A veces... Yo voy a decir algo. Un poco sí se puede. Sí se puede. Sí se puede vivir del arte. Se puede. Hay que esforzarse. No hay que ser necios. Pero bueno, sí se puede. No sé qué me depara el futuro. Pero ahorita y hasta ahora doy gracias de poder hacer lo que quiero y que me paguen. Claro. Lo agradezco un montón. Le agradezco a tu audiencia y a todos los que nos ven y a todos los que aprecian mi trabajo y lo celebran. Pues yo soy el agradecidísimo número 1. Pero si yo puedo, pues cualquiera puede, ¿no? O sea, otros pueden. No sé si cualquiera. Hay que tener disciplina, hay que tener virtudes, ¿no? Pero sí que se puede. Hay que tener talento. Claro. Sí. Muchísimas gracias, Mateo. Felicitaciones de nada, por tu arte. Que sigan los éxitos. Felicitaciones a ti también. Por tu blog y por tu trabajo. Gracias. Y con ustedes, hasta un próximo Diseño Sin Límites.